Y entonces, bueno, estamos en esta serie de nuestra identidad porque queremos seguir reflexionando quiénes somos como iglesia y quiénes somos nosotros como comunidad cristiana, la Mesa. Y hemos estado caminando y reflexionando sobre estas cosas, aunque bueno, sabemos que en algunos sábados antes de estar ya reunidos aquí, hemos reflexionado sobre esto y también imaginando juntos y orando juntos acerca de la iglesia que queremos ser. Queremos ver cada uno de los distintivos a través del marco teológico y también bíblico de cada uno de los distintivos, porque cada uno de ellos tienen un porqué. Y queremos ser intencionales nosotros en lo que queremos ser como iglesia. Entonces, como lo vimos en el domingo anterior, los distintivos son las cosas que nos caracterizan como comunidad. Es la cultura que nosotros queremos tener como iglesia, la cultura que deseamos vivir y por la cual también nosotros queremos ser conocidos también. Entonces, los distintivos que hemos estado viendo es la centralidad del evangelio. Perdón, me equivoqué por aquí. Ahí. Estábamos viendo la centralidad del evangelio. Estábamos viendo también oración centrada en el reino, sirviendo desde la debilidad, ¿qué significa esto? Y amor por las personas es lo que vamos a ver ahora. Y también lo de mutualidad. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarla: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hirieron. Se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Muchas gracias, Fran. Entonces sí, esta parábola la vamos a estar viendo sobre este distintivo que es amor por las personas. Entonces, como os comentaba, al principio comenzamos con la centralidad del evangelio. ¿Qué significa eso? Que como iglesia, y es lo obvio, queremos ser centrados en las palabras de Jesús, en las grandes noticias de salvación que tenemos nosotros. También otro distintivo por el cual queremos ser conocidos como iglesia es oración centrada en el reino, y en ese domingo Susi nos estaba recordando acerca del Padre Nuestro, y la parte principal de la oración es que venga tu reino, Señor, y que su reino se cumpla aquí en la tierra como se cumple siempre en los cielos. Y queremos ser una iglesia que se distingue en esto también. El domingo pasado vimos lo que es sirviendo desde la debilidad. ¿Y qué significa esto también? Y estuvimos viendo acerca del apóstol Pablo cuando comenta su aguijón en la carne y cómo Dios le dice: Pablo, mi poder se va a reflejar en tu debilidad. Y nosotros como iglesia queremos también ser de esa manera, que el poder de Dios opera en nosotros. No es por nuestros esfuerzos ni por los dones que tengamos. Qué bueno que Dios nos da dones y talentos para poderlos usar, pero es por el Espíritu Santo obrando en nosotros que queremos servir.
a nuestra comunidad y entre nosotros mismos. Y en esta ocasión vamos a ver amor por las personas. Y en el documento que nosotros tenemos como visión y misión de la iglesia es amor por las personas. Puede ser demasiado fácil dejar que los métodos, los programas y la estructura sustituyan nuestro amor por los demás. Aunque queremos hacerlo bien en estas áreas, Dios nos llama a ser transformados por la gracia para que podamos amar de verdad a las personas. Por lo tanto, nos centramos en satisfacer las necesidades de las personas con amor y de forma integral, a la vez que perseguimos su necesidad más profunda, que es la reconciliación con Dios. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Deseamos que el mundo también sea reconciliado con Dios. Bueno, vamos a orar por este tiempo. Muchas gracias, Señor, nuevamente por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias porque no es por casualidad, sino es por ti y tu Espíritu Santo obrando en cada una de nuestras vidas. Y, Señor, queremos tener esa sed de ti, como dice también el salmista, como el ciervo brama por las aguas. Así también queremos que nuestra alma tenga sed de ti, queremos conocerte, queremos ser transformados y renovados por ti. Pero también, Señor, queremos que ese amor que recibimos fluya en nosotros hacia los demás. Entre nosotros, pero también en nuestra comunidad y en donde tú, Señor, nos estás plantando también como el gran jardinero que eres. Señor, abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu evangelio a través de esta parábola que estuvimos escuchando a través de Fran. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Así que esta parábola que nos estuvo leyendo Fran, que está en Lucas capítulo 10, yo creo que es una de las parábolas más entrañables de Jesús. La otra tal vez puede ser la del hijo pródigo, que muchos de nosotros yo creo que conoce. Y tal vez también alguno de vosotros estaréis familiarizados con la parábola del buen samaritano. Y sabemos que está llena de muchos matices y de muchos detalles que está pintando Jesús, por lo que vemos cómo Jesús es un gran artista al contar historias. Sus historias abrían la imaginación de cada una de las personas y abrían también su corazón. Y en algún momento nos gustaría también tener una serie sobre las parábolas de Jesús, porque son historias flipantes y conmovedoras, pero también muy, muy transformadoras. Y en esta parábola del buen samaritano, creo que es especial para nosotros como una ilustración de este distintivo que estamos viendo, de amor por las personas. Y tal vez podéis pensar, pero a ver, Guille, ¿por qué hacemos énfasis en este distintivo si es tan obvio en cualquier iglesia cristiana? Aunque bien podéis pensar que es muy obvio que una iglesia debe amar a las personas. Creo que muchas veces eso no sucede y es lo más lamentable que podemos encontrar en una iglesia. Porque tristemente las iglesias, cuando pierden su centro, comienzan a enfatizar ya sea programas o enfatizar edificios o estructuras o política o denominaciones. Y dejan de un lado a las personas que son la parte esencial del ministerio. Y cuando esto sucede, cuando vemos por otras cosas y no por las personas, ya no los estamos viendo con los ojos de Jesús, que son imagen de Dios, sino que las personas tristemente ya sea se convierten o en proyectos o se convierten en consumidores del espectáculo dominical, o tal vez en elementos para engordar las arcas de la iglesia, o simplemente en un número más en la estadística de la iglesia. Así que hay amor, pero por otras cosas, por edificios, o por programas, o por denominaciones, pero no hay amor por las personas y pues claramente mucho menos por Dios. Y tal vez alguno de nosotros hemos tenido experiencias tristes donde nos hemos sentido ya sea usados por algunas iglesias, donde no se nos mostró amor ni compasión. Nos encontramos entonces con esta situación real, que no solamente es de la iglesia, sino que también es individual, porque nos damos cuenta, tú y yo, que no sabemos amar. De hecho, este es el problema central del experto de la ley, de esta parábola. Este experto que se acerca a Jesús. Pero amigos, no nada más es el problema de esta persona, de este fariseo, sino que creo que también es nuestro problema. Y lo vemos alrededor en nuestras relaciones o con personas que sabemos de relaciones rotas.
Y vemos que hay un vandalismo tan grande del Shalom de Dios. Pero si vamos todavía más atrás, al huerto del Edén, al Génesis, vemos que este es un problema que comienza también ahí. Recuerdan que Adán y Eva desobedecen a Dios y entonces desobedecen a Dios y hay una lucha entre ambos y lanzamiento de culpas. Pero sabemos que ambos existían para mostrar el gran amor de Dios el uno al otro, pero también para el resto de la humanidad y de toda la creación. Sin embargo, vemos que se desencadena una autoprotección y también una autoplataforma. Y todo esto lo vemos a lo largo de la narrativa bíblica. Si recuerdas, Caín mata a su hermano Abel y se desentiende de ese hecho tan violento y su pecado tan grave. O no sé si recuerdas cuando Cam avergüenza públicamente a su padre Noé. O Abraham cuando se van a Egipto, él y Sara, y miente sobre su esposa Sara para autoprotegerse a sí mismo, Abraham. O si recuerdas, Sara cuando difama a su esclava Agar y la echa junto con su hijo. O cuando Jacob engaña a su padre Isaac y a su hermano Esaú. O David, el rey David, abusando de Betsabé y matando al esposo de esta. En fin, hay tragedia tras tragedia, donde cada persona se lleva de encuentro a otras, ya sea por cuidar su reputación o porque quiere ganar un beneficio a costa de los demás, por lo que no hay amor. Y esto era el plan desde el principio. Dios nos crea para amarlo a Él y amar a los demás. Así que amigos, cuando entendemos el amor total de Dios hacia nosotros, cuando dejamos que su amor nos sature, ese mismo amor es lo que nos impulsa a amar a los demás. Y de esa manera nos volvemos inexplicables al mundo. Y a través de las enseñanzas de Jesús y en lo que encontramos en las Escrituras, es que nuestro propósito en la tierra es precisamente amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Por eso el cristianismo es totalmente contracultural. Es una vida completamente centrifugal. Quiere decir que es de adentro hacia afuera constantemente. Mientras que otras religiones o filosofías de vida son lo contrario. Es centrípeto, ¿no? De afuera hacia uno. Por mi propio beneficio, por mi propio crecimiento. Yo voy escalando en mi conocimiento y no me importan los demás. Pero amigos, el cristianismo es y debería ser diferente. Porque es para el beneficio y el crecimiento de los demás. De hecho, esto es lo que nos enseña Jesús constantemente con su ejemplo. Y entonces vemos en la historia de la iglesia cristiana comunidades de fe en los primeros siglos que se tomaron tan en serio las palabras de Jesús, tan en serio las palabras de amor por las personas, que esto comenzó una revolución espiritual y cultural en el mundo antiguo y que influyó siglos después en toda Europa con la Reforma y al resto del mundo. Entonces, en esta parábola tenemos a esta persona, este gran académico, que estuvo estudiando por mucho tiempo para convertirse en un experto de la ley de Dios. Y se acerca a Jesús y nos dice el pasaje que quiere ponerlo a prueba. Quiere exponer a Jesús públicamente. Como que él quiere demostrar a todos que Jesús es una estafa, que es un impostor. Pero irónicamente, como se desarrolla la historia, él se va dando cuenta que él es el impostor, que él es el estafador. La pregunta que él espera que iba a exponer a Jesús, Jesús usa esa pregunta para exponer el corazón del experto en la ley. Y creo que el corazón de todos nosotros. Jesús le mostró a esta persona y a todos los que están escuchando ahí, porque no nada más está solas Jesús con este experto, sino que hay personas, los discípulos y más personas escuchando. Jesús les demuestra que la relación de ellos hacia Dios se había convertido en una relación de obligación y utilitaria que podemos recibir nosotros de Dios. Pero no era una relación de amor como debía de ser. Estos expertos de la ley de Dios y los fariseos estaban pero tan lejos del corazón de Dios.
Ellos eran el pueblo de Dios que iban a hacer de bendición a los demás, y recordamos las promesas que vemos en el Antiguo Testamento. Ellos iban a hacer bendición a las naciones, pero no lo eran. Y no tenían, tristemente, ni amor por los demás, y claramente no tenían amor por Dios. Y aquí encontramos un matiz interesante. Tal vez podemos tener mucho conocimiento de la Biblia, o decir ahí versículos rápidos, ¿no? O tal vez podemos ser los mejores filántropos, tal vez podemos ser los mejores profesionales, o ser los mejores hijos, tal vez podemos ser los mejores estudiantes, o comenzar la mejor iglesia. Pero amigos, si no tenemos amor, de nada sirve lo que hagamos. De nada sirve. El apóstol Pablo desarrolla esta idea en su carta a los cristianos en la provincia de Corinto. En el capítulo 13 de Primera de Corintios, en un pasaje que creo que hemos escuchado en todas las bodas que nos han invitado, que nos habla acerca del amor, Pablo nos dice que podemos hacerlo mejor o ser lo más eficientes tal vez en cualquier esfera de la vida. Pero si no tenemos amor, nada de lo que hagamos vale la pena. Qué interesante, ¿verdad? Y también nos sigue diciendo acerca del amor. Pablo, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Qué interesante, ¿verdad? Así que amigos, Jesús claramente conocía el corazón del experto de la ley, conocía sus intenciones. Pero Jesús, de una manera intencional y a la vez redentora, Jesús lo lleva a este experto a que se escuchase a sí mismo acerca de cuál es el resumen de la ley de Dios. Porque Jesús le dice, bien sabes la ley. ¿Qué dice la ley? Y el experto dice, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Y es interesante que cumpliendo estas dos cosas cumplimos toda la ley de Dios, amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Pero creo que nos damos cuenta que no sabemos hacer ninguna de estas dos cosas. No sabemos amar. Y tal vez podemos estar recordando esta tarde a personas a las que lamentablemente hemos defraudado o hemos desilusionado, o tal vez las relaciones que hemos quebrado. Pero también podemos contar y pensar en las personas que nos han hecho daño a nosotros mismos. Pero creo que todavía podemos pensar en las veces que hemos fallado a Dios mismo. Y como somos muy listos como el experto de la ley, queremos justificarnos a nosotros mismos, definiendo quién es nuestro prójimo. Así que, ¿quién es tu prójimo? Piensa en esto. ¿Cómo sería tu lista de prójimo? ¿A quiénes les mostrarías amor? ¿A tu familia? ¿A los que te caen bien? ¿Los que son de tu nacionalidad? ¿Los que le van a tu mismo equipo? ¿Los que tienen tus mismos gustos? ¿Quiénes estarían en tu lista? La audiencia que está alrededor de Jesús y el experto de la ley, ellos ya tenían su lista hecha. Porque para ellos los tres grupos importantes de la sociedad judía eran los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel. Y vemos que tristemente están centrados en ellos mismos. Así que amigos, ¿quién es nuestro prójimo? Bueno, sorpresivamente y brillantemente Jesús nos responde con su parábola que nos debería dejar con la boca abierta. Y creo que eso lo hizo cuando él la contó. Y tal vez algunos estaban con los dientes rechinando y los puños apretados. Pero espero que esta historia nos deje con la boca abierta y anhelando el amor de Dios. Y entonces Jesús cuenta esta historia. Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Así que tal vez estaba en el templo adorando
y va a su tierra, a Jericó. Es un israelita y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, se conmovió y lo ayudó. No, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, lo ayudó y lo sanó. No, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Amigos, Jesús nos está pintando un cuadro impactante y sublime, lleno de muchos detalles que sorprendieron a toda la audiencia de su tiempo. Y espero que también esto nos sorprenda a nosotros, también. Los personajes que los judíos veían como sus prójimos estaban claramente presentes en esta historia porque tenemos al primer personaje, a un israelita, a una persona que representa a la nación de Israel, a este pueblo que es escogido por Dios. Y esta persona tal vez estaba regresando de Jerusalén de adorar en el templo, haciendo una cosa piadosa, y va hacia Jericó, pero sabemos que cae en manos de estos salteadores. Entonces tenemos este primer personaje, a alguien que representa a la nación de Israel. Tenemos a un segundo personaje, tenemos a un sacerdote, y sabemos que los sacerdotes eran los mediadores entre el pueblo y Dios. Eran los representantes de Dios en la tierra. Así que tenemos un personaje importante también para los israelitas. Y después Jesús nos da otro tercer personaje, a un levita. Ellos eran los asistentes en los deberes del templo, así que también tenían esa cercanía con Dios. Eran también piadosos. Así que tenemos a estos 3 personajes, al sacerdote, al levita y al hebreo, que muy bien encajarían en una historia de mostrar quién es el prójimo a amar en el contexto judío. Pero amigos, en la parábola de Jesús, ni el sacerdote, ni el levita tuvieron compasión de su compatriota, quien estaba moribundo y en necesidad. Y tal vez la audiencia alrededor de Jesús, al escuchar esta historia, tal vez podían excusar a estos personajes diciendo cosas como, bueno, ellos no pueden contaminarse. Jesús, la ley nos dice que no podemos tocar a una persona que se está muriendo. O mira, está lleno de sangre, también la ley nos prohíbe tocar sangre, nos contaminamos. O Jesús, mira, ellos bien podían exponerse también a un peligro, como pasó con el judío. Creo que son muy buenos para poner excusas, ¿verdad? Al igual que estas personas de esta historia. Pero entonces entra en la escena un cuarto personaje. Un personaje que tal vez sacude a todos, a quienes están escuchando a Jesús. Entra un samaritano. Tal vez para nosotros en nuestro tiempo no entendemos muy bien el contexto y la reacción que muy probablemente causó Jesús en todos, ya que ese personaje cuando entra en escena los escandalizó. Y entonces podemos imaginar que cuando Jesús habla del samaritano, se habría escuchado un resuello. Samaritano. Porque imagina por unos segundos esta escena. Entra este personaje. Bueno, amigos, ¿qué personaje en nuestro contexto nos escandalizaría? Imagina que Jesús nos está contando esta historia en estos tiempos. ¿Qué personaje sería quien causaría gran escándalo a nosotros? ¿Qué piensas?
Amigos, los judíos y los samaritanos eran enemigos jurados. Sabemos por la historia que lo peor que un judío podía llamar a una persona era samaritano. Es más, hay un pasaje que me da mucha gracia y si podéis leerlo después en tu casa, en Juan capítulo 8, Jesús está haciendo unas declaraciones muy importantes y los judíos están pero enfadados y furiosos contra Jesús, están con ganas de matarlo y no saben cómo llamarlo y le dicen, ¡samaritano! Lo están insultando a Jesús. ¡Eres un samaritano! ¿Sabías que era muy común también que los judíos cuando se levantaban por la mañana decían una oración similar a esta? Señor, dame un buen día, dame este día mi pan de cada día, manténme a salvo hoy y Señor te pido que no haya samaritanos en la resurrección venidera. Qué gordo, ¿no? Amigos, este samaritano en la historia hace lo impensable a una persona que es del pueblo enemigo, del pueblo que los odiaba y los repudiaba. Está haciendo algo impensable a una persona del pueblo que usaban su nacionalidad como un insulto. Y este samaritano tuvo compasión del herido. Este samaritano no piensa ni dos veces a quién estaba ayudando porque arriesgó su propia vida, se ensució de tierra y de sangre, canceló su agenda y cambió sus planes porque nos dice Jesús que iba de viaje. Y ofreció cuidado específico y costoso a un enemigo de su nación. Curó las heridas con aceite y con vino y lo sube a su caballo y lo lleva todavía a un mesón. Entonces usa todos sus recursos financieros. El aceite y el vino eran caros en esa época. Pero todavía pasa una noche cuidando de él. Imagina escuchar al hombre quejándose porque está moribundo toda la noche. Y al día siguiente le da al mesonero 2 denarios que equivalen a 2 días de trabajo y le dice que los demás gastos que se generen se los ponga a su cuenta. Así que amigos, esta historia de Jesús los sacudió a todos. Un samaritano ayudando a un israelita. Un pecador ayudando al elegido de Dios. Y tal vez podemos imaginarnos un silencio incómodo. Pero amigos, este ejemplo de amor debería sacudirnos también a nosotros y de mover nuestro corazón a compasión, amor por las personas. Después de contar la historia, Jesús le pregunta al experto de la ley, ¿qué piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los criminales? Y el maestro, el experto de la ley, le dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y ama como este samaritano. Es interesante que yo creo que la historia fue tan impactante para el experto de la ley que ni siquiera pudo mencionar la palabra samaritano a la pregunta de Jesús. Sino que dijo que el prójimo fue quien tuvo misericordia de la persona en necesidad. Valdrá la pena ver juntos las parábolas de Jesús. Vemos que exponen lo que hay dentro de nuestros corazones. Vemos que sus parábolas son un bisturí muy preciso de nuestro corazón. Cuando entendemos realmente la ley de Dios, que se resume en amarlo a Él por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, significa que aplicamos la ley de pacto y la misericordia de Dios a los demás. Y no solamente ofreceremos compasión o caridad, sino que nos ofreceremos tal vez a nosotros mismos. Sacrificaremos tal vez nuestra agenda, sacrificaremos tal vez nuestros planes, nuestros bienes, incluso nuestro tiempo por el bien de los demás. Incluso de aquellos a quienes nos pesa el querer no hacerlo.
Pero amigos, todo esto se logra cuando vamos experimentando poco a poco el amor de Dios en nuestras vidas. Ese amor absoluto de Dios es lo que nos impulsa a amar a los demás. Y ese impulso es lo que nos hace vivir en comunidad, pero también en misión. De adentro hacia afuera. Pero amigos, todavía el mayor ejemplo de amor de Jesús no es esta historia que nos cuenta. El mayor ejemplo fue su propia historia por nosotros, por ti y por mí. Porque nosotros estábamos heridos y moribundos como este personaje. Habíamos sido tal vez golpeados por nuestras decisiones o por las circunstancias de nuestro alrededor que nos han herido y lastimado. Estábamos tirados en el suelo, abandonados y sucios. Pero todavía en medio de nuestro dolor, aun siendo enemigos de Dios, Jesús se despoja de todo para salvarnos y para lavar nuestras heridas y transformarnos en lo más maravilloso que podemos imaginar. Pero también vamos encontrando que el mayor escándalo es que Jesús es el samaritano de la historia. Jesús se identifica con este enemigo pagano de la historia. Porque vemos que Jesús se despoja de honor para darnos honor. Jesús se despoja de su persona al ser brutalmente golpeado y humillado para poner en orden nuestra persona. Jesús se despoja de sus ropas reales para cubrirnos en medio de nuestra vergüenza. Y para hacer todo esto, Jesús hace todavía un acto más escandaloso por amor a nosotros cuando es muerto en una cruz como un criminal, expuesto públicamente, mientras que los criminales éramos realmente nosotros. Y en esa cruz, en medio de todo el dolor cósmico, encima de él, Jesús clama a Dios: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Vemos que Jesús es el verdadero prójimo. Y Él todavía nos llama amigos y hermanos cuando ponemos nuestra fe en Él. Así que ese amor inigualable de Jesús, cuando afecta a nuestro ser y nos va transformando, nos hace ser mejores amantes y seguir su ejemplo de amar a las personas de una manera que el mundo no conoce. De una manera que el mundo incluso anhela o sueña, pero que no pueden conocer todavía hasta que el amor de Dios los inunda completamente. Dice o decía algo interesante el pastor presbiteriano de Nueva York, Tim Keller, que ya falleció hace unos años atrás. Decía algo interesante acerca de esto: la marca de un corazón que ha sido tocado por la gracia de Dios será conducido inevitablemente a hechos de compasión hacia los más necesitados, hasta los más quebrantados, incluso hasta los más ingratos, y el tipo de persona que está más lejos de ti demográficamente, socialmente, físicamente o de cualquier otra manera. El amor real que puede salir de un corazón tocado por la gracia de Dios es extremo. Es un amor extremo. Así que el gran ejemplo de amor de Jesús, amigos, es lo que queremos que nos impulse a nosotros como iglesia, la mesa. Por eso tenemos este distintivo: amor por las personas. Queremos que este amor de Dios nos energice y nos mueva a amar a los demás con un amor que el mundo necesita y que persuadirá a otros a ver qué es lo que está pasando en esta comunidad. ¿Qué es lo que está pasando en la mesa? Así que por este gran amor a Dios a nosotros es que tenemos este distintivo. Y es por lo que queremos que nos conozca nuestra ciudad, nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros vecinos. No queremos que nos conozcan ya sea por tener un edificio tan guay, o tener la mejor banda de música o los mejores programas, sino que deseamos que ser conocidos por ser una iglesia que realmente ama a las personas, que ama a nuestro prójimo, que nos mostramos amor entre nosotros, pero que también ese amor fluye hacia afuera. Así que pensemos en esta parábola cuando estemos viniendo a la mesa
a la cual nos invita nuestro Señor Jesús, a esa mesa a la cual somos invitados tú y yo por su gran hospitalidad y su gran amor por nosotros. Y cuando tengamos el vino y el pan en nuestras manos, pensemos en su gran amor que recibimos de Él y que podamos mostrar ese amor también a los demás. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre, por este gran cuadro que tú nos das, tan magnífico que es esta parábola del buen samaritano. Y muchas gracias, Jesús, porque nos das cada detalle y cada matiz que realmente nos descoloca. Pero también deseamos ser transformados, Señor. Queremos ver al mundo como tú lo ves. Queremos ver con tus ojos como tú ves a los demás. Entre quienes estamos nosotros, las personas que están a nuestro alrededor. Queremos ver también al inmigrante, a la viuda, al huérfano, a los desprotegidos, como tú los ves. Tú eres el padre de los huérfanos y el protector de las viudas. Señor, ayúdanos, danos tu corazón y te pedimos que nos sigas transformando y que hagas de esta iglesia, Señor, una iglesia que ama a las personas. Así que, Padre, te lo pedimos grandemente y muchas gracias por la invitación que tenemos para participar de tu mesa y recordar el gran sacrificio que tú hiciste por nosotros. Muchas gracias, Jesús. Amén.